gracias. En esta tarde una vez más, Dios, porque nos das la oportunidad de adorar tu nombre, de bendecirte y de confesar que tú eres nuestro Señor. Agachamos la cabeza delante de ti, derramamos el corazón, Señor. Venimos ante ti, Señor, con un corazón quebrado, conscientes de nuestra necesidad, Señor, de tu amor, de tu presencia, de tu fragancia. Queremos tomarnos de tu mano, Señor. Hoy queremos adorar tu nombre, Padre. Todo lo que respira, alabe tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, que quien se conecte a esa transmisión, tú puedas bendecirlo, Señor. Quien vea este video después de este día, tú lo puedas bendecir y puedas hablar a su vida, a su ser, Señor. No somos los únicos. Habemos tantísimos, Señor, que estamos predicando tu palabra, cansados o descansados, Señor, enfermos o sanos, con dinero o sin dinero, y nos estamos moviendo, Señor, por calles, por montes, Señor, en rancherías, con gente sin dinero, Señor, de necesidad, Padre. Queremos llevar un mensaje que pueda trastornar su cultura y su forma de ver las cosas, Señor. Hoy queremos alabarte, que todo lo que respira te alabe, Señor. Que todo lo que respira te bendiga. Solo estoy postrado a tus pies. Hoy vengo ante tu altar. Solo quiero verte, oh Señor, y poderte adorar. Qué inquietud junto a mí, tu espíritu cerca a mí. Solo estoy postrado a tus pies. En la intimidad deseo elevar mi adoración, tu nombre levantar. Y inquietud junto a ti, tu espíritu cerca a mí. Caen cadenas, no puedo contemplar, y eres tú, porque todo mi dolor he dejado atrás, y eres tú. Siempre te alabarán mis labios, oh Dios. Siempre te alabarán, siempre te adorarán pueblo, Señor, siempre te adorará. Solo estoy postrado a tus pies, vengo ante tu altar. Solo quiero verte, oh Señor, y poderte adorar. Y en quietud, Señor, en quietud junto a ti, que tu espíritu cerca a nosotros. Solo postrado a tus pies, en la intimidad deseo elevar mi adoración, tu nombre levantar. Que inquietud junto a ti, tu espíritu cerca a mí. Caen cadenas,
siempre te alabarán, siempre, siempre te adorarán, Señor. Tu pueblo te habrá de adorar, Señor, porque tú, Dios, eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de ser adorado. Tú eres digno, Señor, que por encima de toda crisis, Señor, nosotros agachemos la cabeza, doblemos las rodillas, levantemos nuestras manos y te adoremos, Padre, porque tú eres santo, Señor. Oh Dios, ante tu presencia venimos a adorar. Hoy ante tu presencia venimos a cantarte. Cada uno de los que se conectan, cada uno de los que apoyan nuestro ministerio, cada uno de los que son parte, Señor, de este pequeño remanente, te pedimos, Dios, que tú recibas nuestra canción. Es muy cierto, Padre, no somos expertos en la ejecución de instrumentos, Señor. A lo mejor, Dios mío, hay tanta gente que pueda ser experta, que pueda mover, Señor, las cuerdas con un arte que cautive las emociones. Nosotros no queremos. Nosotros queremos humillarnos delante de ti. Reconocer, Señor, que tú eres más grande que toda necesidad que hay. Reconocer, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Cada familia del remanente, cada niño, Señor, cada jovencito, Señor, en el nombre de Cristo, los que nos ven por Facebook o los que nos ven por YouTube, Señor, que tu nombre, Padre, pueda engrandecerse sobre ellos. Al que se encuentre enfermo, sánale. Al que se encuentre desanimado, aliéntale. Al que se encuentre triste, consuélale. Al que se encuentre desempleado, Señor, extiende tu mano, Señor, para abrirle puertas, Dios, y que tú puedas ser engrandecido. Hoy te queremos cantar la última oración de la Biblia, Señor. En el nombre de Jesús. Que la riqueza, que favores y abundancia, mi más grande anhelo, que tu venida sea hoy, que los cielos ya se abran al sonido de trompeta, tu venida está cerca, con gran gloria y majestad. Señor, por tu iglesia ven, Jesús, ven ya, vez tras vez a ti clamaré, ven Jesús, ven ya. El canto al amado, un clamor por su venida, una palabra dirigida a tu corazón. El Espíritu y la novia claman ante tu presencia. Ven Jesús, ven ya. Ven Jesús, ven ya, vez tras vez a ti clamaré, ven Jesús, ven ya, a sonar la trompeta ya, tu iglesia
ya esperando está. Junto a ti siempre quiero estar. Vuelve por tu iglesia, vuelve ya. Triste a tu presencia, Señor, y regresa triste. El que llega triste es consolado. Y muchos de los que hemos llegado, Señor, somos sanados. Los que hemos llegado en delitos y pecados, Señor, hemos recibido tu perdón. Hoy delante de ti, Señor, cada corazón, porque finalmente, Señor, la iglesia somos los que estamos en casa, los que viajamos en el transporte público y los que tenemos que presentarnos todos los días a una labor, Señor, y nos sujetamos a un patrón. Hoy venimos a tu presencia a agachar la cabeza y a reconocer, Señor, cuán hermoso eres tú, a levantar nuestra voz, a levantar, Señor, nuestro corazón, a levantar, Padre Celestial, nuestro ser, para que tú, Padre Celestial, mi Dios, puedas ver, Señor, con cuánta hambre clamamos a ti, que al mismo tiempo que levantamos, Señor, nuestro ser para buscar de tu rostro, vamos derramando el corazón delante de ti, Señor. Amén, Padre. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenas tardes. Dios les bendiga. Nosotros les damos la bienvenida. No a la congregación les damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a estar cerca del corazón de Dios. A disponer su corazón. A permitir que Dios le hable. Este canto quizás no fue bien ejecutado. Es un canto que nosotros, en nuestro culto y en nuestra devoción, en el altar familiar le entregamos a Dios. Lo escribimos hace mucho tiempo y le pusimos la música para entregarle un canto a Dios donde le dijéramos al Señor: Señor, ven ya. Cristo está por venir, iglesia, nos vamos preparando. Prepare su corazón. Hoy es una buena oportunidad para preparar su corazón. Les mandamos un abrazo, les mandamos nuestras bendiciones y por este medio le mandamos el consejo de la palabra de Dios. Así que cierre su WhatsApp, cierre absolutamente todo para que escuche el mensaje de la palabra de Dios sin interrupciones. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y entregamos este lugar a Magdiel, que es quien va a estar predicando la palabra. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanas, hermanos, aquellos que nos están viendo. Pues siempre es un honor compartir el mensaje, el consejo de la palabra. Seguimos todavía de pie, hermanos. Constante es la lucha, todavía seguimos, no podemos reunirnos, todavía tenemos que estar por un momento más haciendo los cultos a través de este medio, pero no importa, ¿saben? Nada debe de detenernos, la palabra debe de ser dada. Y vamos a aprovechar la ocasión. ¿Qué te parece si en este momento empezamos a ponernos en comunión con Dios? ¿Qué te parece si en este mismo instante vamos despejando de nuestra mente de cualquier problema, cualquier necesidad,
cualquier frustración, cualquier de lo que sea que tengamos en esta hora, y que le abramos el corazón completamente a Dios. Este momento es solamente para Dios. ¿Qué te parece si ahí desde donde tú estás vas en tu mente platicando con Dios y le dices: Señor, gracias? Gracias porque hasta ahora tú, Señor, tu poder ha seguido presente hasta el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que hagas algo, que hables a través de nuestra vida el día de hoy. En el nombre de Jesús, este día queremos que tú marques una diferencia en el camino de la iglesia, Señor. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Ha llegado el momento de tener que renunciar y de tener que dejar de extrañar ciertas cosas, de cerrar ciclos. Y para que el día de mañana que salgamos de esta cuarentena, levantemos esta iglesia, levantemos la obra, vivamos nuestra vida cristiana con una perspectiva diferente. En el nombre de Jesús, yo pido que a través de este mensaje la iglesia pueda ser instruida y estimulada a que nos dejemos moldear por ti, a que dejemos que tú sigas perfeccionando la buena obra en nosotros. Muchas veces, Señor, muchas veces queremos que las cosas sean de cierta manera. Muchas veces nos gustaría que las cosas siguieran siendo como lo que antes eran, y aparentemente en el ahora todo va para mal, pero te damos gracias, y yo sé que esto no es así. Tú tienes un plan muy grande para cada uno de nosotros, y queremos descubrirlo en esta preciosa hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hace unos días yo visitaba, fuimos a darle una visita a nuestro hermano Balta, hermano. Un hermano que ha estado en la iglesia desde que se fundó. Un hermano que ha estado con nosotros hasta la fecha. Uno de los brazos fuertes de nuestra iglesia. Y estábamos comentando algo acerca de la iglesia, de nuestra iglesia, el Quebar, el remanente. Y estábamos un poco tristes porque estábamos hablando, esta iglesia, esta actual iglesia, inició siendo unos cuantos hermanos que se reunían en una sola casa. Era una sinagoga, algo muy bonito. Los hermanos se reunían y poco a poco iban siendo más hermanos. La iglesia, esta pequeña congregación, iba creciendo cada vez más. Y con el paso del tiempo, la iglesia creció en un número que pasaba de los 100 miembros. Y la iglesia con el paso del tiempo tuvo sus bajos, antibajos, y de repente subía y de repente volvía a bajar. Una iglesia que luchaba mucho con pastores y con demás miembros de la iglesia, pero era una iglesia que obviamente fue escogida por Dios. Dios la estableció a esa iglesia. Entonces la iglesia, si no era una iglesia muy enorme, era una iglesia estable. Era una iglesia con un número de congregantes aceptable. Pero como algunos de ustedes ya lo saben, pasó algo. Y poco a poco la iglesia ha ido bajando de una manera muy significativa. Entonces estábamos tristes y recordábamos y hablábamos con un poco de tristeza quizás, porque cómo es que durante tantos años duró creciendo una obra y de repente pasa algo y en cuestión de unos cuantos meses la iglesia que tanto les había costado fundar, que tanto había costado crecer y sostenerse, se viene para abajo de un momento a otro.
Es algo demasiado difícil de entender, pero es que Dios tiene planes y propósitos muy extraordinarios para cada una de las iglesias. Los tratos de Dios siempre van a existir, los tratos de Dios siempre van a estar en la iglesia, en cualquier templo, en cualquier congregación. Y este trato de Dios era el que específicamente tenía con esta iglesia de la cual yo formo parte y de la cual algunos de ustedes también. Y le hablaba y le comentaba a nuestro hermano que hay algo muy bonito de parte de Dios en todo esto. Y le quiero leer el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37, cuando el profeta Ezequiel tuvo una visión extraordinaria de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derretón, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en todos ustedes espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno hueso por hueso, y miré, y he aquí sobre ellos tendones, y carne subió, y la piel se cubrió por encima de ellos, pero no tenían espíritu. Entonces Jehová dijo: profetiza, que espíritu venga. Y yo profeticé, y espíritu vino sobre los huesos, y ellos vivieron. Aquello que aparentemente ya estaba muerto, aquello que aparentemente ya no tenía alguna esperanza, aquello que ya estaba seco en comparación a como antes estaba, vino la mano de Jehová y volvió a levantar todo nuevamente. Es esto lo que te quiero hablar en esta hora. Quisiera llevarte al libro a Hechos de los Apóstoles. Vamos a escudriñar el capítulo 9. Quisiera leerte el capítulo 9 de Hechos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Señor, y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él, temblando y temeroso, dijo al Señor: ¿qué quieres pues que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y el versículo 15 dice: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y el versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo con algunos días con los discípulos que estaban allí en Damasco. Hoy te quiero hablar de este muy sencillo mensaje. Le he puesto por título: un cambio de dirección. ¿Sabes cuántas veces nosotros hemos ido en nuestra vida planeando nuestras cosas, queriendo que las cosas nos salgan bien? ¿Cuántas veces nos hemos tardado tanto en planear y en construir, en hacer que todo nos salga como nosotros queremos? Y allí vamos por la vida. Allí vamos esforzándonos diariamente como debe de ser. Allí vamos invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo. Allí vamos sembrando mucho de lo que con tanto dolor y con tanto sudor nos ha costado.
Y pareciera que de repente, y pareciera que en medio de nuestro caminar cristiano algo pasa y repentinamente todo se cae abajo. La iglesia, nuestro remanente, nuestro quebar en el cual nosotros hacemos oraciones a Dios y recibimos indicaciones de Jehová. Una iglesia que por mucho tiempo ha estado esforzándose demasiado. Todo empezó con unos simples hermanos que se reunían en una casa a orar y con el paso del tiempo la iglesia iba creciendo. Han llegado muchos pastores y los han lastimado, al igual que muchas iglesias también. Han llegado muchos congregantes que han querido lacerar el cuerpo eclesiástico, así como algunas iglesias también de ustedes, hermano. Pero la iglesia, a pesar de todo, ha querido seguir firme y se ha levantado una y otra vez, a pesar de que tantas veces ha caído. Una iglesia que, aún sin pastor, ha querido seguir adelante. Y de repente pasó un hecho inesperado. Un hecho que hizo que los congregantes de la iglesia y que muchísimas cosas aparentemente devaluaran. Y la iglesia quede reducida, entre comillas, a nada. Uno se esfuerza y uno reconoce el esfuerzo. Es largo el camino, es largo el caminar y se reconoce. Uno se ha esforzado tanto por querer mantener lo que durante tanto trabajo se ha cosechado, y repentinamente un cambio de pastorado hizo que los congregantes poco a poco fueran devaluando por diversas razones. Y estaban muy tristes algunos hermanos de la iglesia porque comentaban, lo voy a parafrasear, decían: es que la iglesia ya es muy chica, la iglesia ya no es lo que antes era. Esto no puede ser de Dios, porque si fuera de Dios la iglesia crecería y no bajaría. Y podría uno entender esto, pero uno podría comprenderlo a una visión espiritual. Cuando entendemos que los tratos de Dios son demasiado importantes y no podemos seguir ahí queriendo aferrarnos y queriendo sostener lo que antes teníamos y lo que nosotros nos causaba una seguridad y nos causaba un bienestar, porque ¿qué cree? Quizás no era la voluntad de Dios, quizá esa iglesia, quizá eso de lo que sea no esté bien con Dios, o no sea lo correcto, entonces cae. Todo aparentemente se viene abajo, pero no es para que se quede ahí en el suelo estancado, sino para que se vuelva a levantar y ahora inicie con una perspectiva correcta. Si antes no se obedecía a Dios, caemos y ahora es tiempo de obedecer a Dios. Y es esto de lo que quiero hablar. Hoy te quiero hablar bajo el tema etapas que conllevan al creyente a hacer la voluntad de Dios. Hermano, es importante que nosotros conozcamos esto, porque yo voy a hablar acerca de mi iglesia, pero tú, hermana que me estás oyendo, este mensaje de Dios es para todos. Y allí en tu corazón tú posiblemente sepas qué es lo que el Señor te quiere hablar en esta hora. Pero yo he sentido en mi corazón hablarles a mi congregación, a mi iglesia. He sentido su dolor. Anoche yo me preguntaba, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Y yo empecé a hacer una predicación. Empecé a investigar, empecé a hacer de todo. Y algo sentía que no estaba bien. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que yo diga? Y yo tengo la convicción de que el Señor quiere decirnos algo en este momento. La primera etapa que conlleva al creyente a hacer la voluntad de Dios es que nosotros dirigimos nuestra vida bajo nuestros propios méritos. Te quiero contar la historia de Saulo de Tarso. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, el pasaje que acabamos de leer, Saulo era un grande conocedor de la palabra. Saulo era originario de un lugar llamado Tarso, un lugar que
era conocido por haber muchas universidades que se comparaban incluso a las de Grecia en aquel entonces. Tarso era una ciudad donde que no era del vulgo, vamos a ponerlo de esta manera. Era una ciudad con gente demasiado intelectual, una ciudad donde había gente muy culta, y Saulo era uno de ellos. Saulo fue instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel, que era un perfecto y un gran conocedor, teólogo y conocedor de la palabra. Saulo de Tarso, un hombre que pasó su vida estudiando las escrituras, un hombre que pasó su vida creyendo que hacía la voluntad de Dios, un hombre que pasó su vida estudiando a Dios, no bajo sus creencias, sino bajo la palabra de Dios. Saulo era un hombre que era muy preparado y que conocía de Dios, realmente conocía de Dios. Ellos se dedicaban a estudiar la Biblia a una profundidad muy grande y muy majestuosa. Saulo era una persona muy sabia, era una persona muy culta, era una persona muy pulcra. Saulo no era cualquier persona, hermano. Saulo era una persona muy preparada en diferentes aspectos. Y también fue fariseo. Los fariseos eran una especie de secta, de gente que era muy conocedora también de la Biblia, pero también era de gente muy religiosa. Ellos abogaban demasiado por la ley. Los fariseos fueron los principales, los que estuvieron amedrentando a Jesús desde el comienzo de su ministerio hasta su muerte. Los fariseos eran una secta de estudiosos, una secta de religiosos que no eran cualquier religión, eran también muy conocedores de la ley, de la palabra de Dios. Y con el paso tras un proceso y tras los hechos de la vida que van avanzando, Pablo llegó a ser un perseguidor de los cristianos. En el capítulo 7 vemos cómo había un hombre llamado Esteban, que era una persona que dice la palabra de Dios que era muy consagrada, era una persona muy espiritual, y muchos mintieron y llevaron a Esteban en un juicio, porque supuestamente había dicho herejías, pero no, en realidad esto no era así. Pusieron a Esteban en este juicio porque no lo querían, porque realmente no les gustaba. Ellos no toleraban la idea de este cristianismo que estaba surgiendo. Pusieron a Esteban, lo juzgaron, y después dice la palabra de Dios que lo apedrearon hasta que murió. Y dice el capítulo 8, versículo 1: y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Saulo estaba en aquel entonces cuando Esteban fue apedreado hasta morir. Saulo era uno de los que estaban presentes en aquel juicio, y Saulo, dice la palabra de Dios, que asintió, estuvo de acuerdo. Y ese fue el comienzo de la persecución de la iglesia, algo muy fuerte. Perseguían a los cristianos, los mataban, los llevaban presos. Y dice la palabra de Dios que los cristianos salieron huyendo y se fueron a diferentes partes, a diferentes naciones incluso, porque personas como Saulo los estaban persiguiendo. Estaban en una persecución bastante fuerte en aquel entonces, y Saulo era uno de aquellos que estaban allí persiguiendo a los cristianos, matándolos, llevándoles presos. Era una persona muy mala. Vaya, válgame. Saulo perseguía a la iglesia, mataban a los cristianos. No toleraba, él odiaba esa idea de que los cristianos fueran realmente la verdadera iglesia, la verdadera creencia. Saulo no creía en esto. Saulo odiaba profundamente el cristianismo. Dice la palabra de Dios que Saulo respiraba, dice
el versículo 1 del capítulo 9. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo era una persona muy mala. Pero le voy a decir algo. Saulo de Tarso creía que estaba haciendo lo correcto. Saulo de Tarso creía que estaba haciendo la voluntad de Dios al hacer esas cosas. Y posiblemente nos cueste entender. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos ido en nuestra vida? Hemos hecho las cosas de cierta manera. En mi caso, en nuestro caso como congregación, hemos pasado tantos años allí en la iglesia creyendo que hacíamos lo correcto. Pero lo que no sabíamos es que se nos estaban dando falsas enseñanzas. Lo que no sabíamos es que había problemas de robo, grandes problemas de murmuración, grandes problemas que no bendicen a la iglesia, sino que al contrario, laceran el cuerpo de Cristo de una manera horrible. Esta no es una iglesia. Aparentemente lo era, pero esto no era una iglesia en la cual Dios se gloriara, ya que no había gloria a Dios, sino que había chismes, propósitos ocultos, robos. Esto fue nuestro caso. Y tú hermano, hermana, ¿cuántas veces has ido ahí en tu vida creyendo y creemos que hacemos lo correcto? Pero esto en realidad no es así. Supuestamente nosotros sabemos lo que hacemos, pero lo que no sabemos es que no estamos haciendo las cosas que están bien. Estamos tomando malas decisiones, diferentes cosas. Creo que nosotros nos podemos poner en los zapatos de Saulo de Tarso, ya que nosotros, al igual que él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a los cristianos, matándolos, llevándoles presos. Quizás nosotros no hagamos esto, pero sí tenemos ciertas formas de vivir, ciertas formas de pensar. En nuestro caso, ciertas formas de cómo debe de ser la iglesia. Y esto es algo muy triste. Muy, muy triste, hermano. La segunda etapa que conlleva al creyente a hacer la voluntad de Dios es que caemos por corrección de Dios. Dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice algo que se me hace muy curioso, porque él hace una pregunta. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice la palabra de Dios que Saulo iba aún respirando amenazas y muertes contra los discípulos, contra los primeros cristianos. Y de repente hubo un resplandor, hubo una luz muy brillante que repentinamente se le atravesó a Pablo. Y dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso se cayó. Entonces es allí donde hubo un antes y un después en su vida. Saulo de Tarso tiene un encuentro con aquel que lo perseguía. Él literalmente tiene un encuentro con Jesucristo, la persona que él tanto odiaba. Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y antes dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Saulo de Tarso, él realmente conocía la palabra de Dios. Él sabía de la ley. Entonces, al momento de que se encontró con Jesús y al momento de que él se da cuenta de que siempre estuvo creyendo una mentira y haciendo las cosas mal, esto causó un antes y un después en su vida. Dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso queda completamente ciego. Allí donde estaba, él iba
él iba con toda seguridad, con toda confianza, yendo por su camino, yendo en su vida, creyendo que estaba haciendo las cosas bien. Entonces llegó un momento inesperado en el cual todo cayó y quedó completamente, literalmente ciego, dice la palabra de Dios. Él era un conocedor, él no era cualquier persona ignorante, él era un conocedor, él creía que sabía lo que estaba haciendo y tenía de dónde sostenerse para creer que estaba haciendo lo correcto. Pero no, hermano, todos sus planes, todo lo que él confiaba, todo lo que él creía que era lo correcto, cae delante de los pies del Señor. Toda su seguridad, así como nos pasa a nosotros, ¿no? Creíamos que estábamos haciendo lo correcto, creíamos que estábamos haciendo las cosas bien, pero al final resulta que no era así. Y los grandes pastores, el local que teníamos, todo cae. Creíamos que estábamos haciendo las cosas de una manera correcta, pero esto en realidad no era así. Había muchas murmuraciones, había muchos robos, había cosas que realmente no deben de existir en la iglesia. Y todo eso cayó cuando y todo eso cayó cuando Dios decide intervenir ya. No sé si me estoy explicando en este momento. Nosotros como esta iglesia no estaba muy bien en muchas cosas. Así como Saulo no estaba bien. Y él creía que estaba haciendo lo correcto. Y nosotros como iglesia creíamos que estábamos haciendo lo correcto. Pero de repente Jesucristo, Dios decide intervenir. Y Dios también intervino en esta congregación. Y fue allí cuando la palabra de Dios empezó a ser predicada de la forma en la que debía ser predicada. Es ahí donde se desenmascaró muchísimas cosas, muchas artimañas del diablo que allí estaban escondidas entre la congregación. Y aparentemente todo cayó y todo devaluó por completo. Pero esto realmente no es así. Este mismo proceso que Saulo de Tarso tuvo al momento de que se encontró con Jesús. Todos sus planes, todo lo que él creía correcto, todo lo que él pensaba que estaba haciendo bien, cae delante de los pies del Señor. Y como tercera etapa que conlleva al creyente a hacer la voluntad de Dios es que consecuentemente se da una nueva dirección de cómo vivir nuestra vida. Saulo de Tarso entra en un éxtasis espiritual demasiado fuerte. Tanto fue la presencia del Señor Jesucristo que literalmente queda ciego. Y esto tiene un símbolo espiritual muy grande, iglesia remanente, porque él veía las cosas de cierta manera antes de caer en el suelo por causa del Señor Jesús. Él respiraba amenazas contra los cristianos. Él era demasiado religioso. Él era una persona que no estaba bien delante de Dios, aunque él creía que sí. Entonces al momento de que tiene un encuentro con Dios, queda completamente ciego. Es ahí, en esa ceguera, cuando tiene un encuentro muy grande con nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde él recibe un llamado para servir a Dios. Vemos esto en el versículo 15, le voy a dar lectura y dice: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. El Señor le dio nuevas indicaciones. El Señor le dije: ve, porque instrumento escogido me es
Así pasa. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero tenemos un encuentro con el Señor. Y es ahí donde el Señor nos da nuevas indicaciones de qué hacer. Así como nos ha pasado a nosotros como congregación. ¿Cuántas veces no ha hablado el Señor desde en estos últimos meses? Y ha sido difícil porque realmente hemos tenido que empezar. Actualmente estamos justo donde la iglesia en algún momento empezó, en alguna casa con unos cuantos hermanos. Y esta caída fue bastante fuerte, fue un golpe muy duro para muchos de nosotros, pero tenemos que entenderlo de la forma correcta. No podíamos seguir con cosas nocivas allí, no podíamos seguir creyendo cosas falsas. No podía seguir habiendo gente que no quería buscar a Dios, solamente quería hacer cosas que estaban mal. Y fue una caída fuerte. Pero crean, Saulo también le dolió mucho esta caída. Pero fue en esa caída donde aprendió a hacer realmente la voluntad de Dios, donde tuvo un encuentro personal con ese Cristo, con ese Dios del cual toda su vida creyó que conocía, pero en realidad esto no era así. Saulo cae en tierra, queda completamente ciego, y es ahí donde él recibe un llamado para servir a Dios. Y en el versículo 18 y 19 vemos que Saulo de Tarso recibe al Espíritu Santo de Dios en su vida y recobra fuerzas nuevamente, y es ahí donde él se recupera de esa ceguera en la que estaba. Y esta, aparte de ser una ceguera física, también es una ceguera espiritual, porque antes de tener este encuentro con Cristo, él creía que estaba haciendo las cosas que estaban bien, pero de repente tiene ese encuentro con Cristo, cae de una forma muy horrible y queda completamente ciego. Y el Señor en esa ceguera trabajó con él, y al momento de que él recobra la vista, él ya tenía una nueva perspectiva de cómo ver la vida. Él ahora quería servir a Dios de la manera correcta. Antes ya quería servir a Dios, pero ahora lo estaba haciendo de la manera correcta. Él ahora, como un verdadero hijo de Dios, él al momento de que recobró la vista, supo realmente cómo deben de ser las cosas. Y Saulo se levantó de esa caída y siguió adelante. Realmente hubo un cambio de dirección muy fuerte en la vida de Saulo. Y también lo hay en la nuestra. Nuestra iglesia iba hacia un lado, algo que a la luz de la palabra no iba a terminar bien, pero Dios tuvo que hacer un cambio de dirección para que ahora se hagan las cosas de una manera correcta. Y Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado de parte de Dios, él pasó a ser de uno de los apóstoles, un pilar fuerte dentro del cristianismo. Pablo cumplió el gran mandamiento dado por Jesucristo en Mateo capítulo, al final de los evangelios, cuando Jesucristo les dice que lleven el evangelio a todas partes. Fue Saulo el que hizo posible todo esto. Fue Saulo, al momento de que él tiene esa caída tan fuerte, donde hay un antes y después en su vida, se levanta y con mucho trabajo, muchísimo trabajo, créame realmente, él logra hacer cosas muy excepcionales para Dios. Lo que quiero llegar con esto es que nosotros podremos creer muchas cosas. Podremos hacer nuestros planes. Podremos planear para que todo nos salga bien. Podríamos esforzarnos en mantener. Yo estoy aplicando a nuestro
a nuestra ocasión, pero ve qué quiere decir este mensaje en tus problemas y en cosas allí en lo personal en tu vida. Nosotros queremos que todo nos salga bien, creemos que hacemos lo correcto y nos esforzamos para que todo siga bien. Pero cae. Y tenemos que empezar desde el principio, aparentemente. Hermano, hermana, Dios tiene mejores planes que nosotros. Dios tiene planes aún mejores. Y un Dios que ama a su hijo siempre le disciplina cuando ve que se está saliendo del camino. Y yo quisiera que hagamos este compromiso con Dios y nos esforcemos cada día. Esta cuarentena realmente ha sido un golpe muy fuerte para cada uno de nosotros. Pero también le doy gracias a Dios porque nos ha dado mucho, nos ha abierto muchas puertas para que nosotros reflexionemos, para que el día de mañana que volvamos a salir y que nos podamos reunir como siempre lo hacíamos, lo hagamos de una manera diferente, lo hagamos con una perspectiva diferente. Realmente creíamos que no estábamos haciendo bien muchas cosas y Dios tuvo que intervenir y caímos, la iglesia cayó, pero ahora es tiempo de levantarse, ahora es tiempo de recobrar esa ceguera, de quitarnos esa ceguera espiritual y hacer la voluntad de Dios como debemos de hacerla. Así es el trato de Dios para nuestra vida, no solo con este caso, sino para muchísimos casos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pensado que estábamos haciendo las cosas de una manera correcta y ahora caemos? Y muchas veces no es por nuestro fracaso ni nada de eso, es porque Dios interviene para que así aprendamos a: Señor, ¿cómo debo de hacer las cosas? Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo reaccionar? Es para que el Señor trabaje en nuestras vidas y cuando nos levantemos nos demos cuenta de cómo deben ser realmente las cosas en nuestra vida. Yo no conozco tu vida, pero tú sí la conoces. Tú sí conoces bien cuál es la situación de cada uno. Y yo te animo a que no desfallezcas, a que sigas firme en el Señor, a que nos levantemos y sigamos firmes en nuestro Padre, y la iglesia crecerá. Son como esos huesos secos de los que te hablé al principio. Esos huesos, cuando Dios habla a esos huesos eran el pueblo de Israel, eran su pueblo, un pueblo al cual Dios los había rescatado de Egipto, y duraron por un proceso muy difícil de 40 años y muy difícil, de muchas conquistas, muchas cosas que costaron demasiado trabajo. Y la nación finalmente se estableció. Y la nación iba, pero la nación no estaba haciendo la voluntad de Dios. La nación se había olvidado completamente de Dios. La nación, el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios había todos menos hijos de Dios. Entonces Dios tuvo que intervenir y hacer caer a esa nación. Y lo que tanto tiempo les había costado construir, y lo que tanto tiempo les había costado perseverar y mantener, cae bajo el dominio de Babilonia y les llevan cautivos. Y muchas veces, así como nosotros, pasa a ser al final nada más queda un remanente. Pero de ese remanente Dios puede hacer cosas muy grandes. Dice el capítulo de Ezequiel que esos huesos secos, esa nación que había caído, que aparentemente ya había quedado devastada, he aquí, dijo el Señor, y he aquí nos dice el Señor en esta hora, Dios soplará vida sobre estos huesos secos y va a volver a brotar vida. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, y yo los voy a restablecer como lo eran antes, como al principio. Así son los procesos de Dios, no son tan complicados cuando lo logramos entender. Son de hecho algo muy hermoso. Así que solamente lo que tenemos que hacer es simplemente dejarnos guiar por Dios.
Tras esta caída vimos que había cosas que no estaban siendo de la manera correcta. Pero ahora lo sabemos. Ahora se reciben enseñanzas que realmente son bíblicas. Ahora ya no hay murmuraciones, propósitos ocultos. Ya no hay apuñaladas por la espalda. Ahora hay un remanente que necesita levantarse para que así Dios lo lleve a donde Dios quiera llevar. La iglesia crecerá. Dios va a hacer algo muy grande en cada uno de nosotros. Pero era necesario que primero nosotros entendiéramos que Dios tuvo que intervenir para que así nosotros nos corrigiéramos de nuestro mal camino. Amén, hermano. En esta tarde yo te he hablado de 3 etapas nada más que conllevan al creyente, que nos conllevan a hacer la voluntad de Dios. La primera de ellas es que dirigimos nuestra vida bajo nuestros propios méritos. La segunda es que caemos por corrección de Dios. Y la tercera es que se da nueva dirección de cómo vivir nuestra vida. Esto es para muchos de nosotros. Esto va aplicado para muchas situaciones, no solamente la de nuestra iglesia, sino para ahí, tu situación que tienes ahí en lo oculto, tus planes que se han venido abajo. Dios va a hacer algo muy grande, pero tenemos que hacer este proceso gozosos, firmes en el Señor, porque sabemos que el Señor no se equivoca. Y si el Señor permitió que ciertas cosas pasaran, yo solamente sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aunque nos cueste entender ciertas cosas al principio, al final de toda esta experiencia, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a testificar que tenemos un Dios bueno, que no se olvida de sus hijos. Así que yo le animo, hermana. Y yo le invito a que haga este compromiso con Dios de decirle: sí, Señor, ahora sé, tras los fracasos que he tenido en la vida, tras las correcciones, tras situaciones difíciles, yo he entendido que realmente no estaba haciendo tu voluntad, que tenía que hacer muchas cosas de la manera correcta, y yo creía que hacía lo correcto, pero esto no era así. Perdóname, Señor. Ahora quiero vivir mi vida cristiana como tú quieres, no bajo mis propios méritos ni bajo mis propios criterios. Quiero hacer la voluntad completamente, la voluntad que tú quieras, no lo que yo quiera. En el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a esta iglesia. Yo te pido que bendigas al hermano, a la hermana que nos está viendo. En el nombre de Cristo Jesús, la palabra de Dios puede ser algo fuerte, pero te damos gracias, porque simplemente yo sé que para los que te amamos, todas las cosas nos sirven para bien. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, necesitamos que nos ayudes. Ayúdanos a hacer esto con gozo, Señor. Te necesitamos cada día más. En el nombre de Jesús, yo oro, yo bendigo en tu precioso nombre a cada miembro que es parte de este remanente. Yo bendigo a aquel que ha seguido nuestro ministerio. Yo bendigo, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, porque yo sé que tú tienes un plan, Señor, y tú no permites que estas cosas pasen por una simple casualidad. Pasan porque tú tienes un propósito. Ahora te pedimos que nos ayudes a comprender este propósito, para que así tú sigas haciendo el trabajo que debas de hacer. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Y yo sé que esto no fue un simple comentario mío, no fue una opinión, no fue nada más que tu palabra, más que lo que tú querías decir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendícenos, Señor. Esto no es un regaño, es una palabra viva de parte de nuestro Dios. Amén. Gócese y alegres, hermanos.